Si uno fuera a medir la industria de la tecnología por la cantidad de empleos que tiene, uno diría que está en un colapso, más o menos desde antes de los de 2023, desde finales de la pandemia, colapsó y se ve que están cayendo los empleos, pero luego uno lo mira mucho más de cerca y se da cuenta que no, ese saltico de arriba es growth, es crecimiento. En el 2024 se empezaron a recuperar los empleos de ingeniería de software. Y sí, claro, los cínicos en este momento están allá abajo en los comentarios mientras están toteando un grano de acné diciendo, no, pero estos no son suficientes empleos, estos empleos no están creciendo lo suficiente, la verdad es que toda la industria está en declive. Pero es que cuando uno ya tiene una edad en esta industria, uno sabe que uno tiene que mirar desde atrás. Y cuando uno la mira desde atrás, desde inicios del siglo XXI, en el año 2000, es decir, después de la crisis de las .com, uno se da cuenta que esta industria ha estado en un crecimiento constante y exponencial. Solamente que a finales de la pandemia hubo un ajuste, no derivado de la inteligencia artificial como muchos creen, sino derivado de un ajuste de las tasas de interés, lo que hizo que las empresas les cueste mucho más trabajo conseguir dinero y eso generó una reducción de la cantidad de empleos que había en software, en la creación de ingeniería de software y el desarrollo de software, que otra vez está empezando a volver a crecer. Y la pregunta que tiene título este video es cuáles son los lenguajes y tecnologías para aprender en el 2025. Y lo que les voy a explicar es que esto ya no importa. Sin embargo, les quiero responder de una vez que es Python. Es Python. Es Python y va a ser Python por un rato largo, por ahí por unos 10 años. Si uno va al índice TIOBE, que es uno de los índices más importantes para entender cuáles son los lenguajes que más están creciendo, el lenguaje que más crece es Python, seguido curiosa y salvajemente de C++, y luego el resto, que Java, que C, que C#, que JavaScript, que bla, bla, bla. Por mucho tiempo era JavaScript, pero JavaScript ya no lo es. Pero TIOBE no es una indicación perfecta. Hay otros. Por ejemplo, está GitHub. GitHub es obviamente la red social más grande de desarrollo de software del mundo. Y en GitHub nos damos cuenta que por primera vez en el 2024 JavaScript cayó y Python creció. Y no creció poquito, creció un montón. Otro lenguaje que creció, pues esto realmente no es un lenguaje, ¿no? Esto es como la bastardización de un lenguaje o la antibastardización de un lenguaje, es TypeScript. Mis opiniones de TypeScript son muy parecidas a mis opiniones de Java y como mi equipo me ha pedido que por favor no me pelee con gente, así como me ha estado peleando con los que hacen QA porque no quieren aprender a programar, entonces no lo voy a hacer. Pero en cambio solamente voy a decir que es Python. Si uno quiere ponerse a aprender cuáles son los lenguajes de programación que hay que aprender, son los que están en esta lista, estos son los más demandados y ustedes ven ahí la tendencia. Pero estas tendencias no son suficientes. Si uno se pone a mirar realmente a profundidad cuáles son los lenguajes que más están creciendo, es otra vez Python. Es Python. Es Python y curiosamente TypeScript. TypeScript yo creo que es el cuento de que, ay no, yo dije que no iba a hablar mal de lenguaje, no importa. TypeScript es el cuento de que mucha gente aprendió Java en la universidad o .NET. Entonces, cuando salen de la universidad y se dan cuenta que hay lenguajes que no tienen como las cercas estas que les permiten que uno no cometa tanto error definiendo el tipo de la variable, agregando, entonces, ay no, estos lenguajes son demasiado flexibles, yo necesito estructura, yo necesito que me amarren en látex y con unas cuerdas me hagan forzar la definición de la variable que es un string específico. Entonces, es gente que de JavaScript pasa a TypeScript. Es gente que usa Java o gente que quiere hacer lenguajes de bajo nivel más veloces, entonces para eso está Go. Pero la realidad es que Python es el lenguaje que más crece y que crece más rápido. El curso de Python fue un curso que hace muy poquito renovamos, está súper bueno. Muchos de ustedes lo han estado tomando, pero, y aquí está la cosa fundamental. ¿Ustedes no han pensado que debe haber otra explicación de por qué Python está explotando tan duro como lenguaje últimamente? Y es que cuando uno le dice a ChatGPT, por ejemplo, aquí le estoy pidiendo que me programe un script para saber si me ama, lo empieza a escribir sin preguntar e inmediatamente en Python. O cuando yo le digo a Claude que me programe un script para saber si me ama, me hace un script mucho mejor al que me hizo ChatGPT. Tenemos un curso de Claude, deben estarlo tomando. Pero también me lo hace en Python. Y eso que inicialmente Claude fue precondicionado a desarrollar en React y en JavaScript. Entonces, ¿por qué? Y pues el por qué es este. Python es el lenguaje por excelencia que automáticamente generan los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, la inteligencia artificial generativa. Entonces, por supuesto que Python va a ser más popular si de repente máquinas automáticas que mucha gente está usando para copiar y pegar en GitHub y en sus empresas de software programan en ese lenguaje, pues claro que va a explotar. Ahora, lo mismo al revés aplica en cuanto a que si ustedes quieren aprender un lenguaje que les sirva en un mundo dominado por inteligencia artificial generativa, pues entonces de repente Python es mejor. Pero quizás
Lo más importante en un mundo de inteligencia artificial generativa, de qué tecnologías y lenguajes dominar en el 2025, es esto. Dominar muchos lenguajes dejó de ser importante. Ya no es importante. Yo creo que nunca lo ha sido. Este tema de dominar muchos lenguajes es algo que pasa cuando la gente está hasta ahora aprendiendo. Cuando son muy novatos, dicen, oiga, ¿usted cuántos lenguajes sabe? ¿Y usted cuántos lenguajes sabe? Cuando yo era muy novato, yo le preguntaba a otros compañeros, oiga, ¿usted cuántos lenguajes sabe? Y yo me regodeaba en la idea de sentir que yo sabía muchos lenguajes, pues porque era joven e inexperto y todavía no conocía los diferentes mecanismos y orificios que generan el placer de programar. Entonces, hasta que uno realmente no madura y no ha probado más cosas, es que uno no encuentra, no, claro, el lenguaje es honesta y auténticamente lo de menos. El lenguaje realmente, en el gran esquema de las cosas, no es lo importante es la forma en la que se usa. Esto aplica para todo, dependiendo. Si uno aprende solamente lenguajes pues, muy chiquitos, pues es muy chiquito, ¿no? Pero el tamaño no importa, lo que importa es la profundidad con la que uno llegue con el lenguaje. Y eso es lo que quiero que ustedes tengan en mente el día de hoy. Por ejemplo, en la encuesta de Stack Overflow, cuando les preguntaban cuáles son las tecnologías más importantes que van a estar usando el próximo año en inteligencia artificial, resulta que todo el mundo, más de 2/3 de la población, 3/4 de la población, están usando ChatGPT, GitHub Copilot, el IntelliCode de Visual Studio, diferentes mecanismos de inteligencia artificial de una u otra manera para desarrollar su código. Pero ¿qué es lo que realmente necesitamos? Lo que realmente necesitamos, lo que me hace falta, es arquitectura. Porque no importa qué tanto código haga, no importa qué tanto código haga una inteligencia artificial, si no lo estás aplicando a una arquitectura correcta que te permita escalar. Seguro, prototipar a toda velocidad una aplicación chiquita le da la sensación a los juniors, a los que no saben programar, que ¡ay, la programación se acabó! Pero les parece muy sospechoso que siempre que la gente en redes sociales sale a decir que los programadores se acabaron, es gente que no programa, que no sabe programar y que no trabaja en la industria del software, porque esto de acá es lo que realmente es trabajar en la industria del software. Esto de acá es cuando uno se pone a pensar en cuál es la capa de los datos, qué base de datos voy a usar, cómo lo conecto con el backend, cómo lo conecto con el frontend, cómo hago que AWS no se chupe todo el funding que yo tenía para este año a punta de servidores, porque nunca aprendí Linux y entonces estoy resultando usar serverless architecture. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para tener esta reflexión. ¿No han pensado que todo este cuento de serverless architecture y functions architecture y ciertas tecnologías son simplemente producto de los programadores que les aterra la terminal y la línea de comandos y que no saben montar un Nginx? Que ni siquiera saben lo que estoy tratando de decir cuando digo Nginx, que probablemente creen que es engine como E-N-G-I-N-E y una X en vez de N-G-I-N-X, que nunca han configurado un Apache, que no saben por qué HTTPS tiene una S, que nunca realmente han entendido a profundidad una llave pública o una llave privada. Todas estas cosas de fundamentos de ingeniería de software y de fundamentos de arquitectura de software, esto es lo que termina siendo grandes aplicaciones y estas vainas no las hace AI. Ay, pero si le pregunto a una inteligencia artificial me lo cuenta. Por supuesto, todo lo que le preguntes a una inteligencia artificial te lo cuenta. Igual que pasaría si leyeras un libro, igual que pasaría si fueras a la Wikipedia. Pero es que si eso lo fueras a hacer ya lo habrías hecho. El conocimiento y la aplicación profesional de ese conocimiento es que no sabes lo que no sabes. Entonces necesitas que alguien te lo indique para crecer. Y eso está bien, no tiene nada de malo, es normal. Cuando uno se pone a mirar a profundidad qué es lo que realmente tiene a nivel de problemas en el código, uno encuentra que la gran mayoría de los problemas del código son cosas básicas. Por ejemplo, la vulnerabilidad más común de código en el 2024 fue inyección. Inyección es que metan código, estructuras de control que se ejecutan en los strings. Si no sabes de qué estoy hablando, hay un curso de programación básica en Platzi. Pero imagínate que en una caja de texto tú logras insertar el código que interrumpa una aplicación web y que, por ejemplo, ataque la base de datos. Eso es lo que sale ahí. Eso es lo que sale ahí. Y esto es muy obvio de manejar, esto es muy sencillo. Por ejemplo, si ustedes programan en Python y tienen el backend en Django, Django lo limpia relativamente solo. Lo mismo pasa si ustedes usan Ruby y aplican Ruby on Rails. O si simplemente aprenden sanitización del código. Mucho código escrito con AI tiene vulnerabilidades porque el código que la AI escribe está entrenado con todo el código que existe en Internet, incluyendo el código malo. Uno debería en el prompt de explicarle, analiza el código por vulnerabilidades, pero uno debería saber lo que significa una vulnerabilidad. Lo mismo con
acceso de control roto. El acceso de control roto es básicamente que el login no funcione, que los permisos no funcionen, y esto ni siquiera es código. Esto simplemente es saber cómo hacer una buena aplicación. Diseño no seguro. Las aplicaciones hechas con AI no tienen diseño, el diseño lo hace un humano. Uno simplemente va pegando las piezas de Lego y uno no puede hacer buenos Legos si no sabe cómo se hacen los Legos. En esencia, los proyectos fallan más por arquitectura que por lenguaje, y lo que hay que aprender es arquitectura. En Platzi, por supuesto. ¿Cómo va a ser en otro lado? ¿Ustedes creen que están en un canal que se llama Freddy Tips? No, este canal se llama Platzi. Y aquí hablamos de los cursos de Platzi, como el de Fundamentos de Arquitectura de Software. A ver, ya pasó Black Friday, ya pasó Navidad. Todos ustedes tienen la suscripción a Platzi. Entonces, obvio que ustedes tienen este curso. Vayan y tómenlo, el curso de Fundamentos de Arquitectura de Software. Lo otro son bases de datos. La inteligencia artificial le saca más provecho a los datos altamente estructurados. Entonces, estructuren altamente los datos, es todo lo que les estoy diciendo. Esto acá se llama normalización de las bases de datos, que es básicamente cómo hacer para desestructurar un Excel. Cuando tú tienes una base de datos en Excel y tienes un campo que se repite un montón de veces porque, por llamarlo de alguna manera, es una categoría, eso no debería existir. Y la normalización de las bases de datos es romper esas categorías en números específicos que llamamos índices para conectar una base de datos con otra. Estos son conceptos muy básicos, extremadamente sencillos de dominar, que se pueden dominar en el curso de bases de datos con SQL o en tantos otros cursos que tiene Platzi que son re bonitos de bases de datos, pero que tienen que ver con qué es lo que hay que dominar en el 2025, que es, en esencia, las bases. Y aquí quiero llevarlos a algo más grande, y es que yo quisiera que ahora sí, en el 2025, nos pongamos la tarea de dominar la industria de la tecnología. Si hasta donde vas en este video estás de acuerdo conmigo o dices, Freddy está diciendo cosas muy básicas, demuéstramelo, porque resulta que cuando uno mira cuáles son los lugares del mundo con más desarrolladores de software, Latinoamérica casi que no está. Brasil, pero ni siquiera es tan fuerte comparado, por ejemplo, con India, con China, con Ucrania, con Indonesia. ¿Cómo es esto posible? En GitHub, cuando uno mira cuáles son las comunidades de desarrollo más grandes, son obviamente Estados Unidos, seguido de India. India estaba en el número 3, ahora está en el número 2. India está creciendo. India, un país re pobre, claro, 1.200 millones de personas, pero re pobre. Luego le sigue China, luego miren cómo Brasil ha crecido mientras que el Reino Unido ha decaído, volvió a crecer Rusia, pero Alemania, Indonesia. Indonesia es un país bien pobre que en las pruebas PISA, que son las pruebas de matemáticas, comprensión de lectura, etcétera, Indonesia tiene puntajes muy inferiores a los de otros países de América Latina. Seguido de Japón, Canadá y pues Francia se cayó. Y cuando uno proyecta, o más bien cuando GitHub proyecta en los próximos 4 años cuáles van a ser las comunidades más grandes, India va a ser la más grande, Brasil va a seguir ahí, Indonesia sigue ahí, pero en ninguna de estas, a excepción de Brasil, figura América Latina. Y Brasil es grande, pero también es grande México. De hecho, es grande todo el mundo hispano. ¿Por qué no estamos ahí? Esto es lo que quiero que entendamos. De acuerdo a GitHub, las comunidades que están creciendo más son Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú en América Latina, siendo Perú la comunidad que más rápido crece. Felicitaciones, peruanos. A pesar de que es muy pequeñita, el tamaño en developers, en desarrolladores de la comunidad peruana es del 10% de lo que es Brasil, pero pues también es un país mucho más pequeño. Le sigue Colombia con un 25%, Argentina con el 22% y México con el 21%. Una vez más, bien, aquí hay madera. No entiendo qué le pasó a Chile, así que voy a acercarme a la cámara y preguntar, ¿Chile qué pasó? ¿Qué pasó, Chile? Ustedes tenían todo para ganar. Ustedes tenían todo para ganar. Ustedes tenían todo para ser los mejores. Tienen la visa TN, tienen universidades de clase mundial, comen lo que solían comer los alemanes. Para ustedes el plato nacional es el completo y que el Kaiser y que la vaina. Tienen un schnitzel al que no llaman schnitzel. ¿Qué pasó? No es como que a las 10 de la noche pase algo interesante en Santiago. En Santiago a las 10 de la noche todo el mundo está encerrado en la casa haciendo zapatos. Entonces deberían estar programando. ¿Cómo es posible que Chile no esté en esta lista? ¿Cómo es posible que Perú sí esté en la lista y ustedes no? ¿Qué pasó, Chile? ¿Qué pasó? Gracias. Entonces, nosotros deberíamos poder, como latinoamericanos, figurar en esta lista en un punto altísimo. Así que eso me lleva a esta pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede Platzi acelerar este momento? Y esta es una pregunta real, no es una pregunta retórica. Pausen el video y dejen en los comentarios la respuesta a esta pregunta. Porque si no lo hacemos este año, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Para qué existe todo esto? Si no es para que nosotros dominemos. No se trata de ser mejores. Yo creo que eso ya lo intentamos la última década y estoy un poco cansado de esa idea. En el 2025 el objetivo no es ser mejores y el objetivo no es mejorar. No, el objetivo es ser los mejores.
los número uno, ser el mejor país, ser la mejor comunidad, ser los mejores desarrolladores. El objetivo es ser los mejores, no mejorar, sino ser los mejores. Ya no es que cómo vamos mejorando y cómo vamos creciendo y que de a poquito, no, es cómo nos volvemos número uno. India pudo, y ni siquiera tienen agua potable en la gran mayoría de ese país. Ellos pudieron. Argentina pudo ser número uno en fútbol. México pudo ser número uno en turismo. Colombia pudo ser número uno en música. Perú pudo ser número uno en gastronomía. ¿Cómo no podemos ser número uno en software? Sobre todo en la era de la inteligencia artificial. Ese es el objetivo, ese es el único objetivo, ser número uno. Entonces, necesito que... Y, ¿saben qué? Hay una cosa que quisiera prohibir, y es prohibir victimizarnos. Ah, no, es que los políticos, es que aquí no apoyan, es que la corrupción. ¿Ustedes han ido a India? En India no hay pavimento en las calles. En Mumbai, la capital de India, no hay rayas en el piso, no hay semáforos. Eso son excusas. Ay, no, que es que el gobierno, ay, es que no apoyan, ay, que es que los gringos, ay, que es que no sé qué. Nosotros, está en nuestro control. ¿Qué podemos hacer? India pudo. Indonesia son un montón de islas. 217 millones de personas, el país, la democracia musulmana más grande del mundo. Es un montón de islas. Pobres, con puntaje PISA peor que el nuestro. Nada de victimizarnos y decir que es culpa del gobierno, que la corrupción, que la vaina. Esa es la excusa que siempre nos damos para no ser excelentes. ¿Cómo puede Platzi acelerar este momento y lograr que seamos los número uno? Ese es el único objetivo de este año. Bueno, el Python sigue creciendo, ¿no? Sigamos hablando de tecnología. Jupyter Notebook, que es como esta forma, es como programar dentro de un archivo de Word, ha crecido un montón. Claro, porque esta es la forma más fácil de estructurar proyectos de inteligencia artificial y hacer varios experimentos rapiditos. Lo explicamos en el curso de entornos virtuales con Anaconda y Jupyter. Esa es la otra razón por la que Python está tan rápido. Miren, si ustedes quieren una tecnología que no es un lenguaje de programación que deberían dominar este año, deberían dominar los grandes modelos de lenguaje. Platzi tiene un curso de ChatGPT y tiene un curso de Claude. Y si ustedes creen que no necesitan un curso, esto es un problema que ustedes tienen. Una de las críticas duras de Platzi es que tenemos cursos muy básicos. Esa crítica, cuando uno va y analiza quiénes la hacen, es gente que no termina los cursos. Eso es sorpresivo, ¿no? Porque básico no es malo. Básico significa dominar las bases. Si ustedes saben cómo funciona el Canvas de ChatGPT, saben cómo funciona la memoria y cómo pueden usar la memoria para extender los tokens, ¿cuánto es la máxima cantidad de tokens que tiene 4O comparado con O1? ¿Cuál es la diferencia en tokens de Claude Sonnet versus O1? ¿Cómo funciona el razonamiento interno de O1? ¿Cómo le pueden agregar fuentes de datos? ¿Cómo pueden limpiar datos? O sea, come on, aprendan a profundidad a usar estas herramientas, aprendan ChatGPT, aprendan Claude, no subestimen estos cursos. Y en cuanto a lenguajes, deja de pensar que aprender lenguajes es lo más importante. La realidad es que si tú aprendes 2 lenguajes, aprender 15 es irrelevante. Agarra 2. Mira, agarra Python y agarra JavaScript. Y profundízalos. O agarra Python y agarra Java. O Python y .NET. Y profundízalos. Vete bien profundo y domina por completo cada aspecto de esos 2 lenguajes. Una vez has dominado 2 lenguajes, ya no importa el tema de los lenguajes. Porque dominar un lenguaje nuevo es cuestión de un día. Una vez tú tienes dominado Python y otro lenguaje, agarras Rust y en un día lo tienes. Agarras Go y lo tienes en un día. O Swift o el que sea. Porque los lenguajes son fáciles y con AI se vuelven aún más sencillos. Y eso sí, no olvides lo más importante. Dominar las bases no es ser básico. Y casi seguro estás subestimando las bases que aún no dominas. Pocas cosas aceleran más tu carrera que el dominio completo de las bases de una tecnología. Para eso es Platzi y para eso estamos acá, para dar todas las bases de tal manera que seamos no mejores, sino los mejores.